Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Somos Rafael y Adriana, pastores de Iglesia Palabra Pura, y te damos la bienvenida a nuestros podcasts de enseñanza. Este va a ser el primer podcast. El primer podcast, Morena, pero fase 2, temporada 2. Después de temporada número 1, que fueron 227 audios. 227 audios de enseñanza poderosísimos que los hicimos desde Estados Unidos hace más de 13 años. De hecho, ahora que estábamos hablando de esto, Morena, antes de salir al aire, y estábamos tratando de calcular, por la verdad, no recuerdo exactamente, pero recuerdo que lo empezamos un verano. Eso sí lo recuerdo en Estados Unidos, no era invierno, era verano, y haciendo cálculos tuvo que haber sido sobre el 2010. Eso significa que ya han pasado 14 años. Imagínate. Que hicimos, y obviamente en aquel tiempo no se podían llamar, no se llamaban podcasts, se llamaban audios. Claro, audios, porque ni siquiera los podcasts existían. Ni el Sí. WhatsApp, ni el Facebook Live, ni una cantidad de plataformas existían. Email, así nos hablábamos Y tú. Messenger. Ajá. Okay. ¿Se acuerdan el sonidito ese que sonaba cuando uno prendía? Tienes un email, que le llegaba a uno la descarga de eso. ¿Qué época? 14 años, Rafael. 14 años de aprendizaje, 14 años, y obviamente ahora lo estamos haciendo con una nueva tecnología, lo estamos haciendo más dinámico, lo estamos haciendo ahora por no solamente audio, porque en aquel tiempo nada más eran audios que después lo convertimos entre audio y televisión, pero ahora va directamente a televisión, obviamente va a quedar también en el formato audio, pero ahora se llaman podcast. Y ahora vamos con esta segunda edición pero ahora vamos con un turbo. Ahora va, no sé, ¿cómo se dice eso? Turbo, con más. Ahora vamos con más. Con más experiencia, más luz, 14 años ya de ministerio avanzado. Muchas cosas han pasado en estos 14 años. Pero por favor no olviden, así como lo dijo Rafael ahora, esta es la segunda temporada, porque la primera temporada, 227 audios de enseñanza que quedaron en audios, quedan completamente disponibles para ustedes, porque cualquiera que está llegando ahora al ministerio, que va a empezar a escuchar estas enseñanzas, de pronto quieren ir a una velocidad mucho más rápida, pueden ir a nuestra página web, iglesiapalabrapura.com, también los encuentran en YouTube, en Spotify, mejor dicho, los audios, los 227 enseñanzas van a quedar ahí, quedan contenidas para todo aquel que vaya en cualquier parte del mundo, que hable español y quiera tener un estudio bíblico profundo. Esos están disponibles. Ahora vamos a ir a la segunda parte de los podcasts para una nueva audiencia, para nuevos territorios. Vamos a empezarnos a meter ahora por Europa también. Al principio solamente nos metimos inicialmente por Centro y Suramérica. Centro y Suramérica. Obviamente en Estados Unidos también, pero digamos que fue en esa parte del mundo. Ahora venimos también a esta parte del mundo. Ahora venimos a Europa. Al continente europeo. Esos primeros los grabamos en Estados Unidos y ahora estamos en tu tierra. Ahora estamos en mi tierra. Antes lo grabamos en Estados Unidos y Morena, no sé si tú recuerdas, pero en aquel entonces, y mucha gente hace referencia de esto, que en aquel entonces mi español no era el mejor. Yo tenía muchísimos años sin hablar español.
hasta que nos casamos y empecé a hablar más español, obviamente, todos los días. Y en aquel entonces, cuando empezamos a grabar esto, yo me trababa, no sabía las palabras, tú me ayudabas. ¿Te acuerdas de todo eso? Eso fue un show impresionante, pero los audios fueron maravillosos, tocaron cientos y cientos y cientos y miles de personas yo no diría por cientos, todas partes. Bueno, cientos que llegan a miles y miles que llegan a miles. Entonces, eso fue por una cantidad de países que estaban transmitiendo. Habían gente que los había tomado, los estaba transmitiendo por radio en diferentes países. Eso fue y tuvo un éxito maravilloso, y de hecho muchísimos de ustedes que seguramente nos están viendo hoy, oyendo hoy, ustedes son de esa generación que nos oyeron esa primera vez, y ahora ustedes continúan, siguen con el ministerio Palabra Pura Blaze, y ahora viene la segunda temporada. Entonces le damos gracias a Dios por ese impacto tan impresionante que tuvieron los audios, que cuando nosotros los hicimos en Estados Unidos, en nuestra oficina, en nuestra casa, nunca pensamos el impacto que iba a tener, y de hecho nosotros mismos nos quedamos asombrados, los testimonios y los mensajes y cómo la gente nos hablaba hasta el alcance que tuvieron esos audios en muchísimos países de habla hispana. Pero bueno, ahora la tecnología ha avanzado muchísimo y tenemos que movernos con el cambio para alcanzar a muchas personas de habla hispana, y vamos a hacer otra vez enseñanzas. Vamos a recoger ahora todo lo que haya pasado en 14 años. También traeremos experiencias más antiguas de los 14 años de los anteriores audios, para que las personas que se acerquen a este ministerio puedan entender qué dice la verdad, qué dice la palabra de Dios. Entonces, por eso estos podcasts de enseñanza te van a ayudar a comprender las Escrituras, a conocer quién es Dios, su Hijo Jesucristo, que nos ha enviado para la salvación de la humanidad. Y esa palabra salvación de la humanidad trae un gran contexto, porque desafortunadamente toda la humanidad sin Jesucristo está perdida, y por eso estamos haciendo estos podcasts, para que todas las personas de habla hispana se puedan acercar a Jesucristo, a Dios, que conozcan su necesidad de un Salvador. Entonces empecemos por el principio. ¿Qué te parece, Rafael, Morena, si empezamos por en qué debemos confiar? ¿Por qué la palabra de Dios es confiable? Sí, ¿Qué son las Escrituras? ¿Por qué puedo creer en Dios basándome en este libro? Morena, porque la palabra de Dios es verdad, pero hay algo, me gustaría empezarlo de esta manera. Dime. Hay algo que yo tengo aquí en esta Biblia, y lo he tenido en todas las Biblias que he tenido, obviamente, en los últimos años en español, pero cuando enseñaba en Estados Unidos y hacía todo lo que hacía, lo tenían en inglés. Ahora lo tengo en español, pero es algo que he tenido en cada Biblia que he tenido en los últimos 30 disculpen, en los últimos 30 años he tenido este papelito. Lo he tenido que rehacer varias veces, esa es la verdad, lo he tenido que rehacer varias veces, pero lo he tenido en estas Biblias. ¿Por qué? Porque me parece que es fundamental que cuando nos acercamos a la palabra de Dios, nos tenemos que acercar bajo este formato, o bajo estos términos. Y les voy a leer. ¿Qué te parece si lo leo y después vamos uno por uno? ¿Te parece? Ok. Entonces, vayamos aquí. Y este papelito... Tengo una pregunta. ¿De dónde sacaste ese papelito, primero que todo? Uy, Morena, este papelito, Dios santo, esas preguntas me las tienes que decir para yo asegurarme de que tengo la respuesta. La saqué de un libro, o sea, no es mío. Pero no estoy seguro. Creo que fue... ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de él, Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Creo, a lo mejor me equivoco, pero creo que fue él. Un hombre bien conocido en Europa, considerado el apóstol de la fe, un hombre que era plomero y después se volvió predicador, no sabía ni siquiera leer ni escribir. Smith Wigglesworth, su esposa era la cristiana, y resulta que ella era la que iba a la iglesia, y Smith Wigglesworth detestaba que ella fuera a una iglesia. Y esta mujer, cuando llega una vez a su casa, contemos la historia porque si lo sacaste de ahí, llega a su casa. Morena, una vez más,
Creo, no, la verdad hace tantísimo tiempo, pero asumo y creo que lo saqué de uno de sus libros hace muchos años atrás. Y no lo dudo por lo profundo que va a decir ahora. Llega a su casa la mujer y este hombre le dice, la próxima vez que usted se vaya para la iglesia, usted no entra a la casa, porque no quiero que vaya a oír nada que le laven la cabeza, el cerebro, le llenen de cucarachas el cerebro. Y ella era una mujer que había aprendido tanto acerca de la palabra de Dios, que comprendía el peso que ella tenía como esposa de este hombre, que era con el que ella estaba casada. Y le dijo, mi amor, imagínense, yo cuando leía eso, yo, Dios de mi vida, mi amor, yo te amo, pero el primer lugar de mi vida es Jesucristo y yo voy a seguir yendo a la iglesia. Hola, somos los pastores Rafael y Adriana y queremos invitarte a que formes parte de nuestra iglesia, Iglesia Palabra Pura Blaze, independientemente de donde tú estés, en cualquier ciudad, país o continente. Tomar la decisión de formar parte de una iglesia, de ser miembro de una iglesia, es una de las decisiones más importantes que tenemos como creyentes. Y por eso te damos la bienvenida a nuestro ministerio para que seas miembro de él, donde aprenderás a crecer en lo que Jesucristo hizo por ti y para ti en la cruz, bajo una enseñanza sólida en la cual puedas confiar en una iglesia fuerte de los últimos tiempos. Te invitamos. ¡Bendiciones! Entonces él le dijo, queda advertida, queda advertida. Llega domingo, invierno en Inglaterra. Imagínense ustedes el invierno en Inglaterra. O sea, estamos hablándonos de frío normalito, que cuando tú fuiste a Colombia y la gente decía, uy, qué invierno. Rafael se reía y decía, ustedes no conocen el invierno. Sí, porque es que allá a la lluvia le llaman invierno. Yo le decía, no, pero es que esto no es invierno, eso es lluvia, es agua, es lluvia. No le llamen al invierno algo que simplemente es lluvia. Y esta mujer en invierno, en England, con nieve, o sea, helaje total, se va para su iglesia y cuando llega a la casa, llega y va a abrir la puerta y tiene seguro. Y ella, toc, toc. Se lo dije, ¿no? Le dice el esposo, que no entraba aquí. Y ella, mi amor, ábrame. No, porque le dije que no podía ir a esa iglesia. La dejó en invierno a esta mujer fuera de su casa, recibiendo el helaje en Inglaterra, mis amigos. Una noche en que la mujer se sentó en su puerta bajo el frío de Inglaterra. Se hubiera podido morir, Dios de mi vida. Y no la dejó entrar hasta el siguiente día. Pasó la noche ahí en el pueblo. Pasó la noche fuera de su casa. Y abre la puerta Smith Wigglesworth al siguiente día. Y ella está ahí congelada, titiritando, y se para, entra a la casa y la mujer le dice, ¿qué quieres de desayunar, my love? Eso sí, desmayo total, o sea, en serio, Dios de mi vida. Smith Wigglesworth, cuando él cuenta su conversión, dice que eso fue para él lo peor que le pudo haber pasado, porque él pensó que se iba a encontrar con un bate, con un, yo qué voy a saber con qué, con lo lógico. Eso es lo que pienso. Con lo lógico, pero esta mujer venía orando por la conversión de su esposo, por años. Y cuando él le dice, ¿qué quieres que te haga de desayuno, my love? Él dice que eso lo derrumbó completamente y que cayó en las rodillas y empezó a llorar. Empezó a llorar, empezó a pedirle perdón. Es cuando él mismo empieza a ir a la iglesia,
E increíblemente el Espíritu Santo, por obra y gracia del Espíritu Santo, este hombre no sabía leer, era un plomero, no sabía leer, era analfabeta, y el Espíritu Santo le dio el don para que pudiera abrir las Escrituras y supo leer lo que decía la palabra de Dios. Amén. Eso es una cosa impresionante. Y este hombre se volvió tan radical en la palabra de Dios que leer sobre él, estudiar sobre él es impresionante, porque cualquiera que lo ve dice que está loco. Porque él comprendió, si la palabra de Dios dice que yo soy sano, significa que hay un engaño, y ese engaño hay que tumbarlo, no solamente en la vida mía, sino en la vida de los demás. Y cuando llegaba alguien con un tumor, cuenta tú lo del tumor, por ejemplo, cuando llegaba la mujer del tumor del estómago. Bueno, no sé si es la mía, hay muchas historias, pero una de ellas, o seguramente la que tú estás pensando, la mujer le dice que tiene un tumor y él le pega un puño. Un puño en el estómago. La mujer tenía el tumor en el estómago y el hombre le pega un puño. Le dice que cogen los ujieres, porque eso era no sé si era en una iglesia, no lo sé, o era en un... Creo que fue en una iglesia. Era en una iglesia o en un parque o algo en que había una inmensa congregación. Esta mujer dice que parecía embarazada, que llega como con una bola y toda esa bola era un tumor. Y entonces Smith Wigglesworth dice: ténganla ahí, ujieres, y en el nombre de Jesús, ¡pum! Y es que le pega un puño, y del puño la mujer se va para atrás y todo el mundo ¡ah! La mató. La mató este desgraciado. ¿Cómo le pega a la pobre mujer? Que todo el mundo se llevó, fue un susto de su reacción. Y la mujer, y seguía con el tumor, y dice: párenla, en el nombre de Jesús, ¡pum! Y vuelve y le pega un totazo, que lo ve desde que está sentado, empieza: de partidas, este está loca, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Este señor le pega ese totazo, y él empieza a oír todos los murmullos, de todo el mundo hablando de que están contra él. ¡Vuelve y párenla! Vuelve y dice Smith Wigglesworth. Vuelven y la levantan, pero ya hasta los mismos ujieres: oigan, usted está loca, no ve la pobre señora, ¿qué le pasa? Este hombre estaba tan convencido que lo que decían las Escrituras era real, que él no tomaba un no o una no manifestación como respuesta. Así de sencillo. Y por lo tanto, a la tercera vez, pero después de que dice cuando uno lee todos estos testimonios, que un hombre: usted está loco, desgraciado, deje a esa pobre mujer, y usted encárguese de sus asuntos, que yo me encargo de los míos. Imagínate, este hombre era una cosa seria. Y a la tercera vez: en el nombre de Jesús, ¡pum! Y le pegó otro puño, y el tumor se desprendió y cayó al piso, y esta mujer quedó completamente sana. O sea, estamos hablando de llevar la palabra de Dios a tomarla como la verdad absoluta en nuestras vidas, y no dejar ni que los demás, ni que las críticas, ni que la familia, ni los amigos, ni los presentes, ni los ausentes te digan que no es verdad. Uno tiene que llegar el momento de tomar esta palabra de Dios como la infalible, como la única, como la cierta, como la verdadera, y el resto es mentira, que nadie ni ninguno de ustedes me va a hacer cambiar. Y él era así. Y él era así. Sí. Morena, ¿sabes qué? Ahora tú estás contando esa historia.
Yo estaba pensando, Morena, cuando terminamos de grabar los programas y todo esto, Morena me dice, pero tú nunca cuentas las historias. Es que ella las cuenta de tal manera. Yo hubiese terminado, ¿sabes cómo yo le hubiera contado la historia? Bueno, este era un hombre de la fe, no dejó entrar a su esposa a la casa y después cuando la dejó entrar, entonces él se arrepintió y él empezó a llorar y recibió a Cristo. Y yo hubiera contado esa historia, pero tú las cuentas con todo este drama y con todos estos efectos especiales que tú haces. Entonces, por eso yo nunca te interrumpo. ¿Por qué? Porque tú eres la de las historias. Pero dime, es que como no dices tú dentro de los servicios, métanse en la película. Ah, sí. Bueno, entonces... Yo los servicios los meto en la película. Muy bien. Pero bueno, las historias te las dejo a ti porque son maravillosas la manera como tú las cuentas. Pero estoy casi convencido de que yo saqué esto de uno de sus libros, uno de sus antiguos libros. Pero dice lo siguiente, se los voy a leer. Y seguramente muchos de ustedes que nos conocen o que me conocen hace muchos años, seguramente me la han oído hablar o mencionar anteriormente, pero se las voy a leer y después las vamos a comentar, porque esto es muy importante. Entonces dice, la palabra de Dios es. ¿Y qué es la palabra de Dios para nosotros? Morena, la palabra de Dios para nosotros es, número 1, supernatural en origen. Supernatural en origen. Eterna en duración. Eterna en duración. Invaluable en valor. Invaluable en valor. Infinita en alcance. Infinita en alcance. Regenerativa en poder. Regenerativa en poder. Infalible en autoridad. Infalible en autoridad. Universal en aplicación. Universal en aplicación. Y es inspirada en su totalidad. Inspirada en su totalidad. 8. 8 es nuestro número, Rafael. Nosotros nos casamos el 888. El día 8 de agosto del 2008. Y ahora tienes 8 adjetivos superpoderosos que Smith Wigglesworth catalogó la palabra de Dios y tú eso lo tienes pegado en todas las benditas Biblias que tú vas teniendo. ¿Te sentiste una vez inspirado leyendo eso? Y dijiste, esto lo voy a poner en la carátula, en la contracarátula de mis Biblias, porque cuando yo la abra me voy a aproximar a este libro como dicen todos estos adjetivos. Recuerdo también mucho de ti algo, Rafael, y es que cuando te veías en inmensas tormentas, pero estabas aprendiendo de la palabra de Dios y todo estaba apuntando para que tú te salieras de la palabra de Dios, que dejaras el cristianismo, que no creyeras lo que aquí estaba escrito, tú ponías esta Biblia que tenías con esos adjetivos, la ponías en el piso y te parabas en ella. Pum, pum, ponías ahí en tu cuarto y decías, yo me paro en lo que está escrito y nada ni nadie me va a hacer mover de aquí. Y Morena, más de una vez hice eso y más de una vez tuve que hacerlo. ¿Por qué? Porque, hombre, todos lidiamos con tormentas, dificultades en la vida, pero hay veces uno lidia con situaciones y rollos y tal, pero hay veces que uno dice, pero Dios santo, ¿hasta cuándo esto va a seguir? Y es ahí cuando tú necesitas esta radicalidad y necesitas saber que la palabra de Dios es hasta el final. Dure lo que dure, venga lo que venga y cueste lo que cueste, tú tienes que permanecer firme y estable hasta el final. Y hay veces que las fuerzas de uno es como si se desvanecen y se van y uno dice, pero ya no aguanto más y ya no puedo seguir y estoy agotado y estoy cansado. ¿Por qué? Porque todo eso te agota espiritualmente, te agota mentalmente y te agota físicamente. Y entonces uno tiene que seguir batallando y seguir creyendo y seguir declarando, y llega un momento que uno dice, Dios santo, no puedo. Y es ahí cuando más de una vez yo puse esta Biblia en el piso, como tú dices, y me puse de pie en ella. Y yo le dije a Dios, Dios, esto yo hasta el final, tu palabra es verdad y tu palabra es nuestra roca. Y en esta roca yo me pongo y de aquí no me muevo.
Imagínate, porque imagínate cómo es el ser humano tentado, y sobre todo cuando uno está empezando en el cristianismo, cuando lleva unos pocos años o una década, que todo está tratando de que uno abandone a Dios, porque es más fácil tomar otro camino, Claro. es más fácil tomar otra situación, es más fácil hacer otra elección más conveniente aparentemente, que todo está contra uno. Y eso que tú hacías con la palabra de Dios a mí siempre me quedó marcado, porque así debería ser todo cristiano. Que cuando todo está a punto de explotar para que no sigas, no creas, no avances, ser tumbado, ¡pum!, yo me paro aquí, no me muevo, porque he reconocido que la palabra de Dios es... Digan ustedes que están ahí escuchando este podcast en su casa, todos vamos a repetir todo esto que tiene aquí escrito en los libros de Smith Wigglesworth, para nosotros un hombre de la fe llamado el apóstol de la fe de esta generación. Impresionante. Y todos digan en su casa estas palabras, usted que está ahí escuchándolo, que apenas está llegando, empiece a decirlo y a declararlo en su vida. Diga, hagámoslo a nivel personal, no digan la palabra de Dios, la palabra de Dios es para mí. Amén. A mí me gusta personalizarlo. ¿Por qué? Porque, Morena, muchas veces decimos, sí, pero es que ellos son pastores, es que ellos tienen una experiencia. No, es la palabra de Dios, es válida para ti, para mí, para cada uno de nosotros. ¿Y tú eras pastor cuando te parabas ahí en esa Biblia? No, yo No era pastor, era congregante. Era un congregante recién aprendiendo y caminando los caminos de Dios y aprendiendo a recibir y caminar en la luz de esta palabra. Entonces, cuando esta palabra, digámoslo a nivel personal, la palabra de Dios es para mí. La palabra de Dios es para mí. Todos los que están en este podcast, todos van a decirlo. La palabra de Dios es para mí. Supernatural en origen. Supernatural en origen. Es eterna en duración. Es eterna en duración. Es invaluable en valor. Es invaluable en valor. Es infinita en su alcance. Es infinita en su alcance. Regenerativa en poder. Regenerativa en poder. Es infalible en autoridad. Es infalible en autoridad. Es universal en su aplicación. Es universal en su aplicación. Y es inspirada en su totalidad. Y es inspirada en su totalidad. Wow, Rafael, esto va a ser poderosísimo, porque este es nuestro primer podcast, segunda temporada, y el que se esté aproximando desde el país del mundo en el que se encuentra, desde la ciudad del mundo en el que usted esté, usted habla el lenguaje español y está escuchando en este momento en su idioma que alguien se le está aproximando a usted, mostrándole la Biblia para que crea que esta es la absoluta verdad, y cuando todo venga en su contra y que su fe trate de ser probada para que usted la tire abajo, usted se pueda parar en esta Biblia, así como lo hizo o lo hacía Rafael, en que usted empiece a decir todo esto y diga: yo de aquí no me muevo, porque he encontrado que esta es la palabra de Dios y esta va a ser la absoluta verdad, y las circunstancias pueden venir y atacar y los vientos pueden venir y atacar, pero yo me voy a hacer sobre la roca y de aquí no me voy a mover, sino sobre lo que escrito está en la palabra de Dios. Y Morena, te digo esto, yo la llamo ya mi Morena, pero Morena, tienes que, y esto es algo que la gente tiene que entender. La palabra de Dios es todo esto. Pero tú y yo, y cada uno de ustedes que nos está escuchando, y cada uno de ustedes que dijo esto en voz alta y dice, eso es lo que la palabra de Dios es para mí. Y les digo esto, es fácil decirlo cuando como yo digo, en tiempos de paz. Pero son en los tiempos de paz en los que nos tenemos que preparar para los tiempos de combate. Eso, una vez más lo voy a decir, no es cuando llegue la guerra que ahora, ¿cómo hago para pelear? No, es en los tiempos de paz que uno se prepara y uno se llena de la palabra de Dios y se llena del espíritu de fe y se llena de todo esto con el coraje, y uno tiene que tener coraje y determinación para decir, esto es hasta el final. Amén, así es. Entonces, también otra lección de este podcast:
Los tiempos de paz son para prepararse para los tiempos de guerra. No te pierdas nuestro siguiente podcast de enseñanza, donde vamos a ver todos estos puntos que encontró Rafael con el apóstol de la fe Smith Wigglesworth, y donde se sentó, se paró, se posicionó sobre la palabra de Dios para que manejara toda su vida. Así que bendiciones y nos vemos una próxima vez. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.